Precisamente, a partir de acá es cuando Python empieza, digamos, a salirse un poco de lo que vendría siendo el álgebra convencional y ya empieza a ofrecernos mucho más contenido. Porque precisamente esta variable que hemos declarado, al ser un objeto en Python, va a tener características que, digamos, dentro de lo que nosotros podríamos hacer para un ejercicio de álgebra, no va a tener. Y es aquí donde viene un concepto muy interesante dentro de programación, o al menos dentro de los lenguajes de programación orientados a objetos, que precisamente tiene que ver con la creación de los mismos a través de las variables, o a través de clases también, como vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, un objeto dentro de programación es en realidad un elemento que principalmente tiene tres características. Vamos a enumerarlas ahora. La primera característica que ya hemos visto es que posee un valor. Adicionalmente, un objeto también tiene un identificador o un ID. Y por último tiene un comportamiento. ¿Ok? Vale, entonces lo convencional sería de que solamente nuestra variable tuviera un valor. Ujú. Sin embargo, en programación el objeto va a tener dos características adicionales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros regresamos a nuestro script, perdón, y empezamos a trabajar con esto, podemos tener que, en primera instancia, tenemos nuestro valor, ¿vale? Tenemos nuestro valor, al cual podemos acceder mediante simplemente colocando de nuevo la variable. No necesariamente tiene que ser con la función print, puede ser como ya le he demostrado más arriba a través de una operación. Y esto precisamente tiene el objetivo de modificar la variable, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces, si imprimimos esto, nos va a arrojar un 5 en este caso. Voy a borrar las partes de acá, ya no son necesarias. Ok. También voy a borrar la operación aritmética. Luego, más adelante en el curso veremos operadores aritméticos, así que no hay ningún problema. Y ejecutamos de nuevo para borrarlo de arriba. Ok, tenemos que nuestro valor vale 5. Esa es la primera cuestión, o digamos la primera característica de un objeto, y a la cual podemos acceder de esta manera. Simplemente escribiendo el nombre de la variable que contiene o hace referencia a nuestro valor en específico. ¿Ok? La siguiente característica tiene que ver con el ID o el identificador. Y esto es una parte muy esencial de cómo trabaja Python, de hecho. Acá me lo está detectando como que estoy asignándolo de nuevo en P Sharp. Así que vamos a cambiarlo por un Z. Y modificamos acá también. Vale, listo. Entonces, la segunda parte o la segunda característica que tiene es que es un identificador. Y básicamente un identificador implica de que nuestra variable en sí, en este caso es Z, eh, al momento de colocarlo dentro de la memoria RAM, Python va a asignarle un identificador para poder después acceder a él. Esto se hace de manera interna y una forma, o digamos, la única forma que al menos se conoce, o que yo conozco, es utilizar la función ID, precisamente. Con esta función de ID vamos a saber cuál es el identificador de nuestro objeto, en este caso nuestra variable Z. Si corremos el programa nos va a dar un número, este número precisamente, que es un poco grande, pero que contiene la referencia precisamente a nuestro valor. Esa es la segunda característica que tiene los objetos dentro de Python, precisamente. Naturalmente, el identificador no es en sí el lugar donde está el objeto como tal. Para eso tendríamos que adicionalmente utilizar otra función que es hex. Y con esto ya podríamos acceder, o bueno, conocer dónde está almacenado nuestro valor dentro de lo que viene siendo la memoria RAM. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte porque solamente necesitamos el identificador. Y como último
como última característica de un objeto dentro de Python. De manera general también, los objetos en otros lenguajes de programación orientados a objetos precisamente tienen estas características, solamente que con otros nombres. El comportamiento. ¿Ok? Comportamiento implica en este caso, vamos a hacer print de nuevo y vamos a coger nuestra variable z. Comportamiento significa para un objeto que, considerando el valor que tiene, en este caso 2, se pueden realizar ciertas funciones, ciertas modificaciones de manera general, que van a alterar este objeto, nos va a dar, de acuerdo al tipo que tenga, un comportamiento en específico. Entonces, para hacer esto, simplemente tenemos que escribir nuestra variable, el nombre de nuestra variable, perdón, y posteriormente colocar acá un punto. Con esto vamos a tener la facilidad de poder acceder a todo lo que la variable nos ofrece dentro de su tipo. Por ejemplo, tenemos conjugate, real, image y un montón de otros más. De hecho, para tener para hacer un ejemplo mucho más didáctico de esto, estos métodos no se pueden utilizar para lo que es el tipo de int. Precisamente, por ejemplo, cuando yo tomo real, va a tomar la parte real de un número, pero debido a que este integer es precisamente un integer, no es un número complejo, nos va a devolver el mismo valor que tenemos, que es precisamente la parte real, o sea 5. Para apreciar mucho mejor cómo funciona el comportamiento, vamos a hacer una nueva variable que tenga que ver precisamente con un tipo textual o un tipo de cadena. En este caso vamos a tener por ejemplo, texto, que va a ser, digamos, por ejemplo, mi nombre. Ujú. Entonces, comportamiento de nuevo para los objetos. En este caso, el tipo para esta variable es strE o string, que también implica, o bueno, que en español se traduce como cadena. También le podemos decir texto, sencillamente, y no hay ningún problema con ello. Entonces, cuando nosotros queremos obtener el comportamiento, o bueno, generar un cierto comportamiento con nuestra variable texto, ahora tenemos métodos o funciones mucho más entendibles. Por ejemplo, tenemos replace, que podemos entenderlo como que va a ser un reemplazo dentro de nuestra cadena. También tenemos find, que significa busca. Join y otros más. Capitalize igualmente. En este caso vamos a coger replace como tal. Perfecto. Y la función de replace no es el nombre en sí, replace como tal. Perdón, no es el nombre que tienen estos métodos, funciones, si no tienen otro. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un reemplazo, esta función nos pide que introduzcamos el carácter que vamos a querer encontrar dentro de nuestra cadena de texto. En este caso voy a coger n, por ejemplo. Y como segundo parámetro o argumento, nos está pidiendo que coloquemos la siguiente cadena con la cual vamos a reemplazarlo. En este caso podemos reemplazarlo con una t para ver cómo trabaja Python internamente. O bueno, cuál es el resultado que al final nos va a dar. Cuando corremos el código nos aparece que Python efectivamente ha reemplazado mi nombre, la n de mi nombre con el carácter t. Así que, por lo tanto, podemos decir que la variable ya tiene o viene cargada o enriquecida igualmente con una serie de funciones que van a precisamente definir su comportamiento. Entonces, dentro de nuestro gráfico como tal, tenemos que un objeto pertenece, o bueno, tiene estas tres características, tiene un valor, tiene un ID y tiene un comportamiento. Python, al ser un lenguaje de programación orientado a objetos, va a hacer que todo lo que utilicemos dentro del mismo, ya sea eh, variables, ya sea clases, que vamos a ver después, cualquier cosa, funciones también, van a pertenecer a esta estructura, o van a tener esta estructura que acabamos de repasar. Precisamente la estructura de un objeto, al menos como lo define Python actualmente. ¿Ok? Entonces, hasta este punto ya tenemos cubierto lo que es el tema de las variables. Otra cosa que también es muy importante es el tema de nombrarlas.
Precisamente, cuando hacemos el nombramiento, hasta el momento solamente hemos utilizado una palabra, texto, una X, que digamos, estuvimos haciéndolo como representación simbólica algebraica. Pero sin embargo, si queremos hacer algo mucho más largo o algo que tenga palabras de manera plural, podemos utilizar, por ejemplo, mm, digamos que queremos declarar una variable con esta estructura o con este nombre. Y nuestro nombre va a ir primer nombre y segundo nombre, ¿no? ¿Vale? O también lo podemos hacer de una mejor forma. Luis eh, Luján, ¿no? Solamente voy a considerar un apellido. Entonces, lo que nos aparece acá desde el vamos es que Pishar, y en realidad cualquier otro ID lo va a detectar como tal, nos está indicando que es una manera incorrecta de declararlo como tal. Ujú. La manera correcta es que cuando vamos a utilizar espacios lo reemplacemos con este carácter que es guión abajo, de hecho, para que así no nos ocasione ningún problema. De hecho, lo que se considera declarar variables a nivel de nombrarlas es que tenga que ser juntas todas las variables, como en este caso. Una manera de juntarlas cuando queremos pretender un espacio, como en este caso, es utilizar un guión abajo, precisamente. Dentro de Python, y al igual que otros muchos lenguajes de programación, existen lo que son palabras reservadas, o en este caso, keywords, que son esta lista de acá. En este caso, las keywords implican que, por ejemplo, no podemos utilizar estas palabras para declarar una variable. Automáticamente nos va a aparecer como un error. Ujú. Por ejemplo, si acá cogemos la primera, que es false, e intentamos declararla, nos va a salir un error automáticamente. ¿Ok? En este caso, Pishar nos advierte de que la asignación se ha hecho una keyword, una palabra clave, por lo tanto no va a dejarnos ejecutar esto, al menos desde el código en sí. Así como lo pueden ver acá, syntax error nos arroja, porque precisamente no se puede asignar a una keyword, una palabra reservada al sistema, un valor. Ujú. Esto no lo podemos hacer, así que regresamos a nuestro nombre anterior, ¿ok? Corremos de nuevo y... Ah, no lo he pasado por consola, así que no lo podemos ver. ¿Listo? Ahora sí, todo bien, perfecto. Naturalmente, como había mencionado, nos va a dar un error de terminación del código por syntax error. Así que, aunque luego nos vamos a familiarizar bastante con las keywords, es necesario por ahora entender que hay ciertas cosas dentro de Python que lamentablemente, aunque siempre es para mejor, no podemos utilizar. Ujú. Si tenemos alguna idea de utilizar este nombre, podemos utilizar otros. De hecho, no es necesario que contenga, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar fast2, host2 y normal, porque no es el mismo nombre que tiene Python reservado, ¿ok? Obviamente aquí nos aparece un error porque precisamente ya no hay ninguna referencia con este nombre o una variable. Si regresamos, va a desaparecer automáticamente, ¿ok?